del trabajo Modelamiento estocástico de series hidrológicas, trabajo presentado por el señor Edwin Duque Yaguache, alumno de la Universidad Técnica Particular de Loja. Les recuerdo que tenemos 20 minutos de exposición y 10 minutos al final para preguntas por parte de los asistentes. Muchas gracias. Ingeniero Jorge Luis Palacios, director de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica Particular de Loja. Compañeros estudiantes, siguiendo con la rama en este caso de hidrología, de Ingeniería Civil, presento mi ponencia denominada Modelamiento estocástico de series hidrológicas en las estaciones La Argelia, Silica y Macará. Elaborado por mi persona, Edwin Duque, y dirigido por el ingeniero Fernando Oñate Valdivieso. Bueno, como primera pregunta que nos trazamos al realizar el proyecto, decimos de qué se trata un modelamiento estocástico. Bueno, un modelamiento estocástico es un análisis que se realiza a un registro histórico de las características meteorológicas que ésta tiene. Las características que necesitamos analizarlas o estudiarlas se refiere a los cambios climáticos en que esta tendría. Al realizar este análisis se nos facilita o nos es posible realizar una ecuación, la misma que agrupa todas estas características que establece el registro histórico del sector en que necesitamos realizar el estudio. Cabe mencionar que al hablar de modelamiento estocástico, nos encontramos que para que sea una serie estocástica, siempre vamos a encontrarnos con una variable aleatoria, la misma que tendrá una distribución de probabilidad establecida. Eso por un lado, y por otro, una de las características principales de un modelamiento estocástico es que luego de hacer nuestro análisis, su principal característica es que tenemos n series o varias respuestas, lo cual con un previo estudio, en este caso comparación con datos reales, nosotros nos vemos en la capacidad de elegir una de todas estas respuestas como la óptima, que en el caso de nuestro estudio sería el comportamiento futuro que tendría la precipitación en estas 3 estaciones de la provincia de Loja. ¿Cuándo se considera una serie hidrológica? Primero tendríamos que definir a lo que llamamos un sistema hidrológico. Un sistema hidrológico sería el lugar donde se almacena o transcurre agua, el mismo que está caracterizado por entradas y salidas. Estas entradas y salidas dan las características que tiene nuestro sistema hidrológico. Luego, uno se pregunta si esto es meramente estadístico, por qué se lo aplica a series hidrológicas, o sea, a comportamientos naturales. Entonces, un estudioso, Jekiewicz, lo explicó de la siguiente manera. Todo fenómeno hidrológico está fundamentado o sus características se basan en la radiación solar que proviene. De ahí que la radiación solar va hasta el sistema atmosférico en una forma uniforme, pero luego al atravesar el sistema atmosférico, este llega hasta el sistema Tierra en este caso, llega en una forma estocástica. Esto se da porque en la atmósfera existe una opacidad, es decir, existen la energía solar se ve reflejada un poco y otro poco se ve perdida. Entonces, al llegar a la Tierra no llega en una forma uniforme, sino que llega en una forma aleatoria. Y esta es la explicación que dio para aplicar un método estadístico, aplicarlo a la naturaleza que en sí no se la puede predecir,
pero la naturaleza tiene las características que cumplen un cierto comportamiento. Si bien es cierto que no se la puede predecir, pero tiene comportamientos que sí se los puede establecer. Ahora, como objetivos de la investigación, nos planteamos dos objetivos principales. La primera es obtener una ecuación que defina el comportamiento hidrológico futuro de las estaciones pluviométricas, en este caso la Argelia, Silica y Macará, para luego de haber obtenido la ecuación, generar series hidrológicas que simulen la capacidad pluviométrica futura en las tres estaciones mencionadas. A manera de justificación, el por qué elegimos estas tres estaciones, la principal fue que se necesitaba para estudios locales, se necesitaba realizar esta estimación de datos, y una segunda sería por la facilidad que se tuvo para el registro histórico obtenerlo de estas tres estaciones. En este mapa podemos apreciar la ubicación de cada una de las tres estaciones dentro de la provincia de Loja. Se puede ver claramente las tres estaciones, la ubicación de cada una de ellas. Bueno, como metodología, la ecuación general que se utiliza es elaborar la media de nuestro registro histórico, que para nuestras estaciones fueron de 25 años, más la desviación estándar por una variable aleatoria, en este caso XT. Y esa variable aleatoria está dada por un coeficiente de autocorrelación y por una distribución de probabilidad. En el gráfico podemos ver que claramente lo que realizamos con el método, es decir, a la media de nuestros 25 años multiplicamos por un factor que es la desviación y un factor de probabilidad, el cual nos permite, al sumarle a la media, nos permite que se adapte a los picos característicos que tiene un registro histórico de precipitación. Este sería como un primer paso que se realiza para la modelación. Un segundo paso sería la estimación de los parámetros, en este caso la media, la desviación estándar y un coeficiente de autocorrelación, que nos servirá luego para saber qué modelo podemos aplicarle a nuestra serie hidrológica. Un tercer paso sería la determinación de los modelos. Modelos markovianos autorregresivos existen tres, pero principalmente el más utilizado es el primer modelo autorregresivo, pudiendo utilizarse los tres. En este caso, para nuestra investigación, debido a la uniformidad de los datos, con el primer modelo fue suficiente para modelar nuestra serie. Un cuarto paso sería la prueba de los modelos. Serían correlogramas, independencia de la variable residual y distribución de probabilidad de la variable independiente. Los correlogramas son gráficos que nos permiten hacer una comparación gráfica de nuestro registro histórico con nuestro modelo autorregresivo. Aquí realizamos una comparación gráfica y esto nos permite saber qué modelo lo podemos aplicar. Al realizar la independencia de la variable residual, eso significa que si es que hemos utilizado el modelo adecuado, nuestra variable residual será independiente o el correlograma será estadísticamente igual a cero. Estadísticamente igual a cero porque no vamos a obtener valores exactamente igual a cero, sino se establecen unos límites de confianza que están en función de nuestro registro histórico, del número de datos que tenemos, que estadísticamente nos permiten afirmar que es igual a cero. Y luego la distribución de probabilidad de la variable independiente. En este caso hacemos el registro histórico, al registro histórico tomamos una distribución de probabilidad que se adapte
teniendo en cuenta un criterio de bondad de ajuste. Para nuestras estaciones tomamos el método de Smirnov-Kolmogorov, que es uno de los que nos permite ajustarnos a una distribución de probabilidad. Y como un quinto paso sería, luego de ya obtener la ecuación, ya generar las series de nuestro registro histórico. En este caso podemos ver las líneas rojas nos representan los límites de confianza para saber que nuestros correlogramas sean iguales a cero, estadísticamente iguales a cero. No sé si se puede apreciar la línea azul, es el correlograma de nuestro registro histórico. Como podemos apreciar, está dentro de los límites de confianza. Esto implica que no sería necesario utilizar un método autorregresivo. Pero en este caso, por confiabilidad, utilizamos el primer método, que luego al analizar la variable residual, en este caso la de línea celeste, podemos ver que es prácticamente el mismo correlograma. Entonces esto nos da la confianza o podemos decir que el método aplicado, en este caso el método número 1, se adapta muy bien a nuestro registro histórico. Esto es para la estación La Argelia. Ya, luego de elaborar el método, llegamos a obtener una ecuación, la cual es igual a 937.242 más 167.991 por una variable aleatoria, la misma que es igual a 0,126 por xt a la menos 1, que significa que es la misma variable, pero el dato anterior, por más 1 menos 0,126 al cuadrado, y todo esto elevado a la 1 medio, por ET, que es una distribución que al realizar la bondad de ajuste nos dio que con una media de 0 y una desviación estándar de 1 se ajusta perfectamente a nuestra distribución histórica. Luego de esto hicimos la comparación. ¿Qué fue lo que hicimos? Ya que al principio dijimos que existen, cuando es un modelo estocástico, existen varias respuestas y una de esas sería la ideal. Lo que nosotros hicimos es simular que hasta ahora tenemos datos del 96, o sea, hicimos del 96 hacia atrás nuestro registro histórico, y del 96 hasta el 2005 nos sirvió para ver qué resultados tenemos de nuestra modelación y cuánto se aplica o cuánto se ajusta a nuestro registro histórico medido. Entonces aquí podemos ver claramente la de línea roja es nuestra serie generada y la línea azul es el registro histórico del año 96 al 2005. Luego de eso obtuvimos que tenemos, sacando con parámetros de ajuste, un R cuadrado de 0,8 y un coeficiente de eficiencia de Nash de 0,7, lo cual podemos ver claramente que se ajusta bastante a la realidad de los datos medidos. Entonces estos valores de bondad estos valores nos ratifican que el método empleado y los datos y la serie generada se aplica bastante o se ajusta bastante a nuestra serie real. Luego de eso tenemos la proyección de lo que sería del año 95 al año 2020. Entonces podemos ver que se mantiene, es decir, que la tendencia de nuestra serie se mantiene y con los parámetros de ajuste antes mencionados podemos ratificar que para un estudio de algún proyecto hidráulico podemos aplicarlo al necesitar cuál va a ser la capacidad cuánta agua vamos a tener en un futuro.
Al igual, lo mismo realizamos para la estación Celica. Igual si nos fijamos en la línea azul, que es nuestro dato histórico, y la celeste, vemos que son datos prácticamente iguales, son correlogramas bastante parecidos. Igual aplicamos el modelo 1, que como podemos verlo es bastante bueno o se ajusta bastante a nuestro correlograma histórico. Luego de eso obtuvimos la ecuación general, como la podemos ver, con una distribución normal al igual con media cero y con una desviación estándar de 1. Si vemos, igual, la comparación se la hizo desde el año 95 hasta el año 2000. Vemos que tenemos un R cuadrado mucho más alto de 0,95 y una eficiencia de Nash de 0,6. Al igual, estos parámetros nos permiten afirmar que la serie obtenida se la puede presentar como un comportamiento futuro de nuestro registro histórico para esta estación, en este caso Selec. Al igual para la estación Macará, igual tendríamos que fijarnos en la serie de línea azul y celeste, son prácticamente las mismas. Igual hemos utilizado el modelo número 1, una distribución normal de media cero y desviación estándar 1. Tenemos la ecuación y esta ecuación nos permite generar series. Que luego al compararla con el año 95, desde el 95 al 2000, obtuvimos un R cuadrado de 0,83 y una eficiencia de Nash de 0,6. Cabe mencionar que estadísticamente un valor de R cuadrado de 0,7 ya se lo puede considerar como bueno. En este caso hemos tenido valores hasta de 0,95, el más alto. En este caso 0,83. Al resumir el resultado de las tres estaciones, podemos ver nuestra proyección en futuro de las tres estaciones, la Argelia, Celica y Macará. Como ya les comenté, con los parámetros de ajuste podemos afirmar que estas estaciones tendrán un comportamiento futuro teóricamente parecidos a los que presentamos en este momento. Cabe mencionar que al realizar la modelación, nosotros presumimos que nuestras características de registro histórico se van a mantener en futuro. El registro histórico, siempre y cuando no existan cambios notorios o cambios fuertes, podemos afirmar que las series generadas tendrán un comportamiento parecido. Luego de la investigación, llegamos a 4 conclusiones. La primera es que las pruebas de bondad de ajuste, coeficiente de correlación y coeficiente de Nash ratifican la confianza del modelo para ser utilizado en simulaciones de fenómenos meteorológicos. La segunda sería que las pruebas realizadas se adaptan en las 3 estaciones de estudio que presentan características meteorológicas diferentes, lo que significa que el modelamiento puede ser utilizado en distintas condiciones y para diversos fenómenos. Esto es, ya que las 3 estaciones se encuentran en 3 puntos diferentes de la provincia de Loja y cada una de ellas tiene condiciones climáticas totalmente diferentes. Entonces, una de nuestras preguntas al realizar la modelación era, queríamos saber cómo se comporta en un régimen bastante, con una pluviosidad bastante grande y en el caso de Macará con un régimen de pluviosidad considerablemente bajo. Luego de todo esto pudimos llegar a la conclusión que al cambiar las características climatológicas de las estaciones,
el modelo se adapta sin ningún problema a las 3 estaciones. Con una tercera conclusión, podemos leer que los resultados de las simulaciones permiten concluir que las proyecciones obtenidas pueden ser utilizadas en el diseño de proyectos hidráulicos, siempre y cuando no exista incidencia externa, como es el caso del cambio climático. Ahora bien, al llegar a esta conclusión, la primera pregunta que surge es que el método nos va a servir siempre y cuando no exista incidencia externa, como en este caso el cambio climático. Pero el cambio climático es algo evidente que se va a dar y que se lo está sintiendo incluso en estos días. Pero nosotros lo tomamos a este estudio como un inicio de algo mucho más grande que lo que comprende el cambio climático, ya que es difícil. Hasta el momento se sabe que va a haber un cambio climático, pero no hay quien nos diga cuál va a ser la magnitud de ese cambio ni cómo va a ser el cambio. Lo único que se sabe es que van a ser los cambios en el régimen, es decir, que puede variar de estaciones, de temporadas que eran lluviosas, pueden ser secas, o lo contrario, de temporadas secas pueden ser lluviosas. Pero en general no se sabe cuán grande va a ser el cambio climático y cómo va a afectar a cada una de las zonas del mundo entero, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que si bien es cierto que el cambio climático se está dando, pero recién lo estamos sintiendo, y entonces nosotros podemos tener la necesidad de realizar proyectos hidráulicos a mediano plazo que necesitan este tipo de generación de series. Entonces, creemos conveniente que hasta a un mediano plazo para proyectos hidráulicos se lo puede aplicar hasta tener una experiencia que nos sirva, que incluso se pueda mejorar el modelo, pero una vez que se tenga experiencia de los cambios climáticos, ya que como les mencionaba, se sabe que va a haber el cambio climático, pero no se sabe cuál va a ser qué tan fuerte va a ser el cambio climático. Y como una última conclusión, los datos históricos mantienen similitud entre sí y no presentan mayor dispersión, puesto que los correlogramas se encuentran dentro de los límites de confianza. De todas formas, por seguridad, se utilizó el modelo 1, que como se presentó en las gráficas, se adapta muy bien a nuestro registro histórico. Bueno, esa sería la investigación que se realizó. No sé si tienen algunas preguntas para se las puede contestar. Por favor, Edwin, acompáñanos. Una pregunta de uno de los estudiantes de la UTPL dice: en el caso que existan variaciones continuas en el cambio climático, ¿qué ecuación utilizaría? Es lo que comentaba. Todos sabemos que el cambio climático se va a dar, y en este caso, incluso en estos últimos meses, aquí en la provincia de Loja y en el país se ha sentido el cambio climático. Pero como comentaba, no se tiene experiencia del cambio climático, cómo va a ser. No se sabe, se sabe que para países tropicales la lluvia va a aumentar, y esto produciría que para otros países el agua que se concentraría en países tropicales faltaría en otros países. Pero el problema de todo esto es un problema grande, y más aún que no se tiene experiencia y no se sabe cómo se va a comportar. Es por eso que decía que para proyectos hidráulicos de mediano plazo, que necesitan que se genere una serie con un tiempo de retorno, el que sea 25 o 30 años,
se puede aplicar este método hasta tener una experiencia del cambio climático y luego sí ver cómo se lo puede aplicar a nuestro modelamiento, en este caso estocástico markoviano. Es verdad que la única forma de proyectar en el futuro los eventos se basa en el pasado, ¿verdad? Sí. Utilizamos un histórico estadístico, generalmente es la fuente más confiable para poder intentar predecir lo que va a pasar en el futuro. Sin embargo, a mí me saltaba una inquietud, yo pensaba, los modelamientos estocásticos, ¿qué limitaciones tú has encontrado? ¿Qué limitaciones crees que existen para ese tipo de modelamiento? Lo principal es